¿Alguna vez has imaginado si hubiera una ley invisible, un principio antiguo, mantenido bajo llave por rabinos y sabios de la Torá, capaz de convierte a cualquiera en un verdadero imán de riqueza? ¿Qué pasaría si te dijera eso? Esta ley realmente existe. Y no solo existe, sino que todavía continúa funcionando con precisión quirúrgica, generación tras generación, creando fortunas silenciosas, cambiando destinos y construyendo imperios enteros. Incluso en tiempos de crisis. Así es. ¿Qué estás a punto de descubrir? No es una teoría de la conspiración, ni una fórmula milagrosa de Internet. Lo que les voy a revelar hoy es uno de los secretos judíos más poderosos sobre el dinero y la prosperidad. Una enseñanza que nació en espiritualidad ancestral, recorre la Biblia, el Talmud, la Torá, y llega hasta nuestros días, transformando vidas de manera real y mensurable. Y lo más sorprendente, puede ser aplicado por cualquier persona, incluido usted, de aquí en adelante. La gente común que aplicaba este principio comenzó a atraer oportunidades financieras inexplicables, desbloqueó el prosperidad espiritual y material, y emergieron de ciclos de escasez que habían durado años. Y lo mejor, sin necesidad de grandes inversiones, contactos influyentes o golpes de suerte. Todo comienza con un simple ajuste de mentalidad y actitud, exactamente lo que los maestros judíos han estado enseñando durante siglos, a menudo en silencio, dentro de sinagogas y escrituras que pocos leen en 1900 en profundidad. Pero ¿por qué no has oído hablar de ello antes? Simple, porque esta sabiduría se mantuvo como un secreto de la tradición oral, pasó de generación en generación entre aquellos que estaban dispuestos a mirar el dinero no solo como un recurso, sino como una energía espiritual. Una energía que, bien canalizada, se vuelve multiplicador, abundante y divino. Así es, en el judaísmo, prosperar es un acto espiritual, y comprender esto podría ser la clave que desbloqueará tu libertad financiera y la paz que tanto buscas. No estás aquí por casualidad. Si sientes que lo has intentado todo, has leído libros, has visto vídeos, pero la prosperidad no fluye como debería, tal vez sea porque está tratando de aplicar métodos occidentales modernos para lidiar con un antiguo sistema espiritual que opera con reglas mucho más profundas. El pueblo judío entendió esto hace siglos, y es exactamente por eso que a pesar de ser menos del 1% de la población mundial, está presente en las listas de los más ricos, más influyentes y más resilientes financieramente. No es suerte, es sabiduría aplicada. Y una advertencia: si miras este contenido hasta el final y aplicas lo que te voy a mostrar, sentirás una transformación concreta, no solo en tu relación con el dinero, sino también en tu conexión con la verdadera prosperidad, aquel que comienza en el espíritu y se manifiesta en el bolsillo. Eso, no se trata solo de hacerse rico, se trata de alinear tu vida con una ley espiritual que lo cambia todo. Ahora prepárate, porque lo que sigue es el corazón de esta enseñanza, un principio espiritual tan poderoso que cuando se comprende y se vive, puede hacer que el dinero llegue a usted y no al revés. Un secreto que convierte a los donantes en millonarios, que cambia la forma de ver, sentir y atraer dinero. ¿Y su nombre? Tzedaká. Pero antes de mostrarte cómo funciona, debes comprender lo que realmente hace que la sabiduría judía sobre la riqueza sea tan diferente de todo lo que te han enseñado hasta la fecha. Has llegado hasta aquí porque quieres más de la vida, y eso te sitúa entre los pocos que están preparados para despertar el verdadero poder de la prosperidad. Lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. La antigua ley que transforma a la gente común y corriente en verdaderos imanes de riqueza está a punto de revelarse en su forma más práctica y poderosa. Ahora es el momento de demostrar que estás comprometido con esta transformación. Ven y sé parte de este viaje de sabiduría, fe y abundancia. Dale me gusta al vídeo ahora y suscríbete al canal de Segredo Judaico. La siguiente lección podría ser exactamente lo que necesita para que su recuperación financiera comience hoy. Ahora que entiendes que hay una antigua ley espiritual capaz de transformar a cualquiera en un verdadero imán de riqueza, quizás te estés preguntando, ¿por qué los judíos, a lo largo de la historia,
tienen tanto dominio en lo que respecta a la prosperidad, el dinero y el éxito financiero? Después de todo, representan menos del 1% de la población mundial, pero están detrás de las mayores instituciones bancarias, grupos de inversión, empresas multimillonarias y, lo que es más impresionante, creó fortunas incluso en tiempos de persecución y crisis. ¿Cómo es esto posible? La respuesta no está solo en educación formal o en capacidad de emprender, aunque esto también influye. La verdadera diferencia radica en algo mucho más profundo: la forma en que el pueblo judío ve el dinero, el propósito de la riqueza y su conexión con la espiritualidad. Mientras que la mayoría de la gente ve el dinero como un fin en sí mismo, o como algo sucio, difícil y distante, los judíos lo ven como una herramienta espiritual, un medio para cumplir la voluntad divina y construir un mundo mejor. Esto lo cambia todo. En la cultura judía, la prosperidad es parte del plan de Dios. El dinero, cuando está bien administrado y guiado por principios espirituales, no es una tentación, sino una bendición. Por eso, desde pequeños, los niños judíos aprenden a manejar el dinero con prudencia, disciplina y responsabilidad. No solo se les enseña cómo ahorrar o invertir, aprenden a significado espiritual de cada acto financiero, desde el acto de donar hasta la forma de ganar con ética y propósito. Y ahí radica uno de los grandes misterios. No se trata solo de lo que hacen, sino de por qué lo hacen. Eso, mentalidad judía sobre las finanzas. Esto es lo que crea esta brutal diferencia en los resultados. Mientras muchas personas gastan todo lo que ganan y viven en una carrera de ratas, el pueblo judío sigue un modelo totalmente diferente: residencia en valores sólidos, principios bíblicos y leyes espirituales antiguas. Esto les permite no solo ganar dinero, sino preservar, multiplicar y transmitir de generación en generación. Y no creas que esto está fuera de tu alcance. Cualquiera que decida aprender y aplicar estos principios puede experimentar los mismos resultados. ¿Y sabes qué? Es aún más impresionante. Este punto de vista no tiene nada que ver con la codicia o la acumulación egoísta. Todo lo contrario. El pueblo judío cree que cuanto más bendecido eres, más responsable te vuelves de bendecir a los demás. Esta es una de las claves más poderosas para la prosperidad según el judaísmo: riqueza con propósito, dinero al servicio de una misión mayor. Y eso no solo es agradable de escuchar. Esto es lo que marca la diferencia práctica, financiera y espiritual en el mundo real. Pero tal vez estés pensando: está bien, entiendo que vean el dinero de otra manera, pero ¿cuál es exactamente la práctica, el hábito, la enseñanza que hace que esta riqueza fluya con tanta naturalidad? Bueno, ahí es exactamente donde radica la realidad. Secreto revelado en las escrituras más antiguas del pueblo judío, un principio tan poderoso que, cuando se aplica correctamente, hace que la riqueza no solo llegue, sino que permanezca. La base de este principio tiene un nombre específico, sagrado, y puede transformar tu realidad financiera para siempre. Ahora respóndeme honestamente: ¿estás listo para atraer prosperidad con propósito y ser parte de esta minoría que entiende el verdadero camino hacia la abundancia? Así que comenta debajo de la palabra prosperidad, porque solo aquellos que estén realmente decididos a cambiar el juego financiero con los principios del pueblo judío tendrán el coraje de declararlo ahora. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «el dinero es la raíz de todos los males» o «la verdadera espiritualidad no se mezcla con la riqueza»? Estas ideas se repitieron tantas veces que terminaron convirtiéndose en una especie de verdad para muchas personas. Pero he aquí una comprobación de la realidad. Esta creencia es uno de los mayores saboteadores de tu prosperidad. Es más, no tiene nada que ver con lo que realmente enseña la Biblia o la tradición judía. Desde el punto de vista judío, el dinero no está sucio, no es malo, no corrompe a nadie por sí. Solo, él es una herramienta, y como cualquier herramienta, todo depende de quién la utiliza y el propósito detrás de su uso. Un martillo puede construir una casa o destruir una pared. El dinero funciona de la misma manera. Puede servir al ego, al miedo, a la vanidad, o puede ponerse al servicio de Dios, de misión personal, de bien colectivo.
Lo que define esto no es el dinero en sí, sino la conciencia de quienes la gestionan. Los judíos aprendieron hace miles de años que la riqueza es parte del plan divino para manifestar justicia, generosidad y transformación social. Dentro de la cultura judía, aquellos que tienen recursos tienen el deber espiritual de utilizarlos sabia, responsable, ética y generosamente. Esto significa que prosperar no solo está permitido, es deseado, se anima, porque trae más capacidad para impactar positivamente al mundo. Y es por eso que muchos judíos no se avergüenzan de ganar dinero. Al contrario, lo ven como un signo de bendición y una oportunidad para cumplir su misión con aún más poder. Ahora piensen conmigo, ¿cuántas personas buenas, honestas y con buenas intenciones siguen atrapados en la escasez precisamente porque llevan esta idea errónea de que la espiritualidad requiere sacrificio, renunciación y pobreza? Lo que se debe liberar, encarcelar. Lo que debería encenderse, se apaga. Este pensamiento tóxico se ha alimentado durante siglos y, lo que es peor, hace que personas con vocación divina manténgase alejado de recursos que podrían cambiar todo lo que le rodea. Pero cuando rompes esa creencia y entiendes que Dios no quiere verte luchando mes tras mes para pagar las cuentas, ese sufrimiento financiero no es sinónimo de fe y ser próspero. No significa amar el dinero, significa aprender a usarlo para algo más grande. Todo empieza a cambiar. Entras en otro nivel de conciencia. Empieza a verte a ti mismo como administrador de bendiciones y ya no como víctima de la carencia. Y es en este punto cuando comienza a producirse la transformación, desde adentro hacia afuera. ¿Y sabes lo más bonito de todo esto? La sabiduría judía no solo te libera de la culpa de querer prosperar, así como te enseña exactamente cómo hacer esto con equilibrio y propósito. Y esto nos lleva a uno de los principios más increíbles del judaísmo, un mandamiento espiritual que transforma el simple acto de donar en un movimiento divino de multiplicación financiera. Es este secreto el que los multimillonarios espirituales han conocido y aplicado silenciosamente durante generaciones. Ahora respóndeme honestamente, ¿estás listo para soltar el peso de la culpa y reconectarte con el plan divino de prosperidad? Así que ahora comenta debajo de la palabra libertad, porque solo quien quiere prosperar con propósito tendrá el coraje de declararlo y dar el primer paso hacia la verdadera riqueza que comienza en el alma y se revela en la vida. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el acto de donar puede ser mucho más que caridad? Podría ser un llave espiritual que abre la abundancia en tu vida. En el judaísmo existe un antiguo principio llamado tzedaká, y comprender esto puede cambiar completamente su relación con el dinero. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, tzedaká no es dar lo que queda, ni es un gesto de lástima. Tzedaká es justicia, es un deber espiritual. Es la forma en que el pueblo judío entiende que la riqueza necesita circular y no permanecer estancados. Cuando alguien da según el principio de tzedaká, no hacerle un favor al destinatario, está cumpliendo un mandato divino, es equilibrando el mundo, es restaurando el flujo de abundancia. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Quien practica tzedaká atrae aún más prosperidad, no por arte de magia, sino porque sintoniza una de las leyes espirituales más poderosas de la existencia. Cuanto más contribuyes, más te conectas con el flujo de la creación, con la fuente de todo, que es Dios. Y Dios nunca permite que te pierdas lo que compartes con el corazón recto. Los rabinos dicen que tzedaká salva vidas, abre puertas, anula decretos negativos y brinda protección financiera real. Por lo tanto, no es raro ver a judíos exitosos apartar parte de todo lo que ganan para la tzedaká, sin importar la cantidad. Lo hacen con intención, con fe, con conciencia, porque saben que están activando una ley que no falla, incluso en tiempos de crisis. ¿Quieres un ejemplo? Durante las grandes recesiones económicas, mientras muchos lo perdían todo, varios empresarios judíos aumentaron sus donaciones. Esto parece una locura a primera vista, pero espiritualmente tiene mucho sentido. Ellos sabían que cuanto más das, más fortaleces el canal
por el que fluye la prosperidad. Es como abrir compuertas. Te conviertes en un canal de bendiciones, no solo en un receptor limitado. Y aquí hay algo poderoso. No necesitas ser rico para practicar tzedaká. Te vuelves próspero al practicarla. La riqueza no viene antes que dar. Es una consecuencia de la conciencia, de que eres parte activa de un plan mayor. Lo que importa no es la cantidad que donas, sino la corazón con el que haces esto. Y eso lo cambia todo, porque te pone en el centro del movimiento de la prosperidad divina. Ahora, tal vez estés pensando, ¿pero cómo aplico esto en la práctica? ¿Qué hago exactamente para activar este principio en mi vida y sentir esta transformación? Cálmate, porque el siguiente paso es solo mostrarte cómo incorporar este antiguo mandamiento a tu rutina de una manera sencilla, accesible y poderosa, incluso si nunca antes has oído hablar de él. Y ahora dime, ¿quieres desbloquear este flujo sobrenatural de abundancia al que los judíos han accedido durante miles de años? Así que comenta debajo de la palabra justicia, porque quienes entienden el valor de la tzedaká comienzan a vivir una nueva realidad financiera, y este comentario podría ser tu primer acto de activación hacia la prosperidad que mereces. Ahora que entiendes el poder transformador de tzedaká, has llegado el momento más importante. Pon esto en práctica y activa la energía de la prosperidad en tu vida, porque saber sin actuar no cambia nada. El secreto no es solo conocer los principios judíos, sino vivirlos, aunque al principio sea de forma sencilla. Y eso es exactamente lo que vas a aprender ahora. Cómo convertirse en un verdadero imán de riqueza, aplicando 3 acciones prácticas que el pueblo judío ha utilizado durante milenios para atraer y mantener la prosperidad. Acción 1. Dona. Siempre que ganes, aunque sea poco. Esta es quizás la práctica más directa y poderosa de todas. Cada vez que un judío recibe algo, ya sea dinero, un regalo, un contrato, una ganancia, comprende que no solo recibido para sí mismo, sino también para hacer con ello el bien. Y esto es tan grave que en la tradición judía es común reservar automáticamente una parte de los ingresos, llamada masador, que representa el 10% para donaciones o ayuda a otros. Ahora, lo más increíble, no es el valor lo que atrae la prosperidad, es el gesto intencional de liberar, de no reprimirse, de confiar en el flujo. Cuando das, aunque sea un poco, le estás diciendo al universo y a Dios: no vivo basado en la escasez, confío en que siempre vendrá más. Y esa confianza abre el canal de la abundancia de una manera que nada más puede abrir. ¿Quieres cambiar tu vida financiera? Comienza hoy con un gesto de tzedaká. No esperes tener mucho, dona lo que tienes. Incluso Reunum Melinus, con intención, ya activa esta ley. La pregunta no es cuánto das, sino cómo, qué energía espiritual tú lo haces. Y este simple movimiento comienza a transformar tu relación con el dinero. Y aquí es donde entra la siguiente acción. Acción 2. Tener claro el propósito del dinero. Este es uno de los secretos mejor guardados de la mentalidad financiera judía. El dinero sin propósito se pierde. El dinero con propósito se multiplica. En el judaísmo, el dinero no se trata como algo neutral o automático. Es una extensión del alma de quien lo gestiona. Y cuando el propósito es claro, sabe exactamente a dónde ir y regresa multiplicado. Ahora detente y piensa, ¿para qué quieres dinero? La mayoría de la gente responde, para pagar las cuentas, para no sufrir más, o para tener libertad. Pero todo esto es superficial. Lo que enseña el judaísmo es que es necesario alinear el dinero con un propósito mayor, algo que va más allá del ego, algo que implica aporte, legado, transformación. Por ejemplo, ¿quieres prosperar para darle a tu familia una vida mejor? Excelente. ¿Pero también quieres prosperar para enseñar a otros a prosperar? ¿Invertir en causas nobles? ¿Para ampliar su impacto en el mundo? Cuando encuentres ese porqué espiritual, el dinero comienza a ser atraído hacia ti como un imán, porque ya no estás pidiendo solo para ti, sino un plan más grande. Y cuando este propósito es claro, la siguiente actitud surge naturalmente. Acción 3. Usa parte de tu dinero para bendecir a otras personas. Sí, no solo debes donar, sino que también debes
Utiliza estratégicamente parte de tus recursos para generar bendiciones en la vida de los demás. Esto podría ser comprar el almuerzo para alguien necesitado, ayudar silenciosamente a una familia necesitada, apoyar un proyecto social de forma regular. En fin, sea intencional al utilizar el dinero como canal de bondad y luz. En la tradición judía hay una frase muy fuerte: quien es misericordioso con los demás, Dios será misericordioso con él. En otras palabras, cuando te posicionas como alguien que trae soluciones, sustento, esperanza, tú también atraes solución, sustento y esperanza de regreso a tu vida. El flujo nunca se detiene. Plantas bendiciones y cosechas milagros. Y aquí hay un profundo secreto. Lo que haces con un poco determina lo que recibirás con mucho. Muchos esperan enriquecerse para poder empezar a hacer el bien. Pero en el judaísmo, quien es fiel en lo poco se hace digno de mucho. Quien bendice con 10 reales, algún día tendrá 10,000 o 10 millones de reales, porque ya le demostró a Dios que sabe utilizar el dinero como herramienta y no como prisión. Estas 3 actitudes, done cada vez que gane, tenga un propósito espiritual claro y use el dinero para bendecir. No son solo buenas prácticas, ellos son leyes espirituales. Y el pueblo judío ha experimentado prosperidad durante siglos porque la aplica de forma natural y diaria. ¿El resultado? Una vida financieramente equilibrada, espiritualmente conectada y materialmente abundante. Ahora, imagina aplicar estas leyes conscientemente a partir de hoy. ¿Qué cambiaría en tu vida en 30, 60, 90 días? ¿Puedes visualizar? Entonces dime aquí, ¿cuál de estas 3 acciones empezarás a aplicar hoy para activar este flujo divino de prosperidad? Comenta ahora sobre la palabra imán, porque solo aquellos que estén realmente dispuestos a atraer dinero con un propósito lo declararán y dejarán este compromiso registrado aquí en los comentarios. Cuando empiezas a aplicar el tzedaká conscientemente, algo mucho más grande que solo el dinero comienza a cambiar. Tu vida se alinea espiritualmente con los principios más profundos de la sabiduría judía, porque la tzedaká no es un principio aislado. Está íntimamente conectada con otros pilares de la prosperidad según el judaísmo. Juntos, forman una base sólida para atraer, mantener y expandir la abundancia, tanto material como espiritual. Empecemos por uno de los más preciados, Shalom Bayit, paz en el hogar. En el judaísmo se cree que la verdadera prosperidad comienza en casa. Si hay peleas, tensión constante, falta de respeto o desunión, esto crea un ambiente que repele las bendiciones. Es como intentar plantar semillas en tierra firme. Ahora, cuando hay Shalom Bayit, armonía, respeto mutuo, gratitud entre los miembros de la familia, abre las puertas espirituales de la prosperidad. ¿Y sabes dónde entra en juego la tzedaká en esto? Cuando das conscientemente, no solo estás generando bendiciones hacia afuera, estás limpiando la atmósfera de tu hogar. Es quitar la energía de la escasez, el control, el miedo, y colocar la vibración de la confianza, la abundancia y la generosidad en el ambiente. Muchos hogares están en guerra por el dinero irónicamente, es el dinero bien usado, con propósito y generosidad, que sane estas heridas. Por lo tanto, la tzedaká fortalece Shalom Bayit, y Shalom Bayit sostiene la prosperidad a largo plazo. Pero para mantener esta paz y vivir una vida financiera pacífica, se necesita más que buenas intenciones. Es necesario desarrollar bitajón, confianza total en Dios. Bitachón es un estado espiritual en el que actúas responsablemente, pero no te desesperes. Plantas, pero confías en la cosecha. Donas, pero sabes que nunca te faltará. Esta es una de las mayores riquezas del pueblo judío, la capacidad de confiar en lo invisible con una fuerza inquebrantable. Cualquiera que tenga bitachón, dona sin miedo. Invierte con paz en tu corazón. Trabaja con propósito, sin ansiedad, porque sabes que Dios cuida cada detalle. Y más, lo sabes, la tzedaká es un poderoso disparador espiritual que activa este cuidado divino. Cuando actúas con generosidad, es como si dijeras: confío tanto en ti, Dios, que puedo dejar ir lo que tengo, porque sé que tú proveerás para mí. Esto, en el plano espiritual,
cambia por completo el nivel de prosperidad que atraes. Ahora bien, nada de esto funciona si se hace por obligación o por interés egoísta. Ahí es donde entra Gesed, bondad intencional. En el Sintos o judaísmo, Chesed es más que hacer el bien. Es actuar con el corazón abierto, con verdadera empatía, con un deseo genuino de transformar la vida de alguien. Y cuando unes Tzedaká con Chesed, transformas el dar en un puente directo hacia el favor divino. Compruébalo, donar por donar. Cualquiera puede hacerlo, pero dona con Gesed, con intención, con amor, con alegría. Ese es otro nivel. Esto es lo que mueve el cielo. Eso es lo que hace Dios te mire y diga, este es un canal limpio. En esta persona puedo confiar más bendiciones. Porque no estás simplemente cumpliendo un principio, estás encarnando una virtud divina. Estos tres pilares, Shalom Bayit, Bitajón y Chesed, cuando se conectan con Tzedaká, forman la estructura invisible que sustenta la verdadera prosperidad judía. Y la más bella de todas, no es necesario nacer judío para experimentar esto. Estos principios son universales, espirituales y accesibles para cualquiera que desee sinceramente aplicarlos. Ahora respóndeme con tu corazón. ¿Estás listo para atraer prosperidad que comienza en el alma y cambia toda tu realidad? Comenta la palabra abajo, alineado, porque cualquiera que quiera vivir en armonía con los principios que respaldan la riqueza duradera, debe dar este paso ahora y registrarlo como su nuevo punto de partida. La mayoría de la gente cree que solo hay dos opciones cuando ingresa dinero a la cuenta: ahorrar o gastar. Y es por eso que viven atrapados en ciclos interminables de escasez, miedo y frustración. Pero aquí hay una verdad que nadie te dijo con suficiente claridad. Esta visión limitada es exactamente lo que le impide prosperar verdaderamente. Según los sabios de la tradición judía, quienes solo ahorran o solo gastan están bloqueando el flujo espiritual de prosperidad. Y es por eso que no importa cuánto ganen, la abundancia nunca se establece de manera duradera. Y he aquí un hecho simbólico pero real. El 97% de las personas vive exactamente en este ciclo. Trabajan, ganan, gastan o intentan ahorrar y continúan luchando mes tras mes. Creen que ahorrar es el camino seguro y gastar es el camino hacia el placer inmediato. Pero ninguna de estas dos actitudes por sí sola activa la prosperidad espiritual. Lo que activa el flujo de la abundancia es el tercer elemento que casi nadie practica: para compartir. En el judaísmo, el dinero solo cumple su propósito cuando pasa por las manos de alguien y llega a otra con intención divina. La bendición que te llega no fue hecho para detenerse en ti. Necesita circular, necesita tener movimiento, necesita ser canalizada. Y el acto de compartir, ya sea con los necesitados o con causas mayores o como gesto de tzedaká, es lo que mantiene limpio y activo el canal de la abundancia. Sin él, es como agua estancada, se pudre. Y eso es lo que sucede con el dinero cuando solo entra y nunca sale con un propósito. Ahora mire lo que es aún más profundo. Ahorrar sin saber por qué está ahorrando es diferente a crear una reserva con un propósito. En el judaísmo incluso los ahorros tienen dirección espiritual. Ahorrar solo por miedo al futuro es una manera de declararle al universo que no confía en la provisión divina. El gasto compulsivo, por otra parte, es una declaración inconsciente de que el dinero es amo, no sirviente. En ambos casos, el dinero se convierte en una carga, nunca en una bendición. Y tal vez estés pensando, pero apenas me queda dinero, ¿cómo voy a compartirlo? Esta es exactamente la raíz del problema. La mentalidad de escasez siempre dice, cuando tenga más lo compartiré. La mentalidad judía dice, cuando comparto, atraigo más. ¿Notas la diferencia? La acción viene antes que la abundancia. Tzedaká no depende del tamaño de su cuenta bancaria, depende del tamaño de su conciencia espiritual. Un error común es pensar que donar solo es útil para quienes se encuentran en una posición cómoda. Pero según el Talmud, el que da a pesar de tener poco es el que más atrae el favor divino, porque demuestra que no está atrapado por el miedo, la escasez o la lógica del mundo. Muestra que confía en la fuente, y no solo en los números. Y esta confianza activa bitachón,
esa seguridad inquebrantable en Dios que cambia completamente el juego. ¿Quieres un ejemplo práctico? ¿Cuántas veces te has quedado con una pequeña cantidad diciéndote que se perderá y sin embargo el dinero desapareció con una factura imprevista, un gasto sin sentido o algún tipo de urgencia? ¿Y cuántas veces, al ayudar a alguien con pura intención, has visto que la vida te regala algo inesperado? Esto no es una coincidencia, es ley espiritual en acción. Cuando aguantas demasiado, cierras las puertas. Cuando compartes con fe, activas un flujo que nunca falla. Esa es la diferencia entre retenerse con miedo y liberar con confianza. El primero te atrapa, el segundo te libera. Y es por eso que muchos siguen estancados financieramente. Están tratando de vivir la abundancia con una mentalidad de escasez. Esperan tener mucho para luego compartir, sin darse cuenta de que es el acto de compartir lo que más atrae. Ahora dime honestamente, ¿estás listo para romper con esta mentalidad que frena tu prosperidad? Comenta la palabra abajo, liberar, porque solo quien entienda que la verdadera abundancia proviene del movimiento tendrá el valor de dejarse llevar y abrirse a todo lo que Dios quiere derramar. Este podría ser el comienzo de su nuevo ciclo financiero, más ligero, más próspero y más espiritual. Incluso se podría pensar que estos antiguos principios espirituales solo funcionan dentro del contexto religioso, entre rabinos, sinagogas y creyentes devotos. Pero la verdad es que esta sabiduría judía sobre la prosperidad tiene un impacto muy real y visible en el mundo moderno, incluso entre personas que tal vez ni siquiera sepan que están aplicando un principio de la Torá. Los multimillonarios, los empresarios exitosos y los empresarios influyentes siguen, consciente o inconscientemente, los mismos fundamentos de la tzedaká, el propósito, la generosidad y la confianza espiritual, y los resultados son tan significativos que ignorarlos sería un error. Pensar en Bill Gates, por ejemplo, uno de los hombres más ricos del mundo. Durante años fue el símbolo de la innovación y la acumulación de riqueza. Pero al alcanzar la cima financiera, comenzó a destinar gran parte de su fortuna a causas sociales y filantrópicas. La Fundación Bill y Melinda Gates mueve miles de millones cada año hacia proyectos de salud, educación, tecnología y lucha contra la pobreza. Gates entendió que el dinero necesita tener un mayor destino, que acumular sin propósito no es cumplir, y al hacerlo, no solo vio cómo su riqueza seguía creciendo, sino que empezó a influir positivamente en generaciones enteras. Esto es, en la práctica, un principio espiritual en acción. Dar para perpetuar la abundancia. Otro ejemplo sorprendente es el de Warren Buffett, quien prometió donar más del 99% de toda su fortuna durante su vida o después de su muerte. Y sin embargo, su riqueza nunca dejó de crecer, porque cuando entiendes eso, el dinero no es un fin, sino un medio para cumplir una vocación mayor. Fluye casi automáticamente. Buffett, Gates y muchos otros son, quizás sin conocer el término, viviendo los efectos de la tzedaká en el siglo XXI. Pero no necesitamos ir tan lejos ni mirar solo a las figuras públicas globales. Dentro de la propia comunidad judía, hay innumerables casos de empresarios que aplican intencionalmente estos principios a sus negocios y obtienen resultados extraordinarios. Ellos existen rabinos de negocios, propietarios de escuelas, empresas, editoriales, fondos de inversión, que no toman ninguna decisión financiera sin consultar primero un principio espiritual o sin practicar una donación estructurada. En Israel, Estados Unidos e incluso aquí en Brasil, es común encontrar empresas judías que tienen un porcentaje fijo de sus ingresos destinado a tzedaká, no como marketing, no como una obligación, sino como parte de la identidad espiritual de la organización. Se trata de una especie de acuerdo invisible con lo divino. Recibo para compartir y por eso nunca me faltará. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Estas empresas crecen, se expanden y prosperan, incluso en escenarios de crisis, contracción o inestabilidad, porque están anclados en algo mucho más profundo que la economía actual. Están alineados con las leyes eternas. ¿Quieres otro ejemplo? Mire,
las startups que están surgiendo con el concepto de negocios con propósito, empresas que nacieron con el objetivo de resolver problemas sociales, mejorar la vida de las personas y reinvertir parte de las ganancias en las comunidades. Este movimiento está creciendo precisamente porque la gente está empezando a comprender, aunque sea intuitivamente, que el dinero sin propósito es vacío, limitado e inestable. Pero el dinero que bendice se multiplica. Estos multimillonarios modernos, empresarios, conscientes e instituciones que priorizan la generosidad son todos validando los principios de la sabiduría judía, incluso si no siempre lo saben. Y esto prueba una cosa: estas leyes funcionan para cualquiera que las aplique. No necesitas un origen específico, solo se necesita voluntad, comprensión y práctica. ¿Y sabes lo más emocionante? Puedes empezar hoy. No es necesario ser millonario para pensar como tal. Solo necesitas cambiar tu forma de pensar, de la retención al flujo, del ego a la misión, de la escasez al canal de la abundancia. Es este cambio interno el que lo cambia todo, porque el universo y Dios no solo responden a las palabras, responden a las actitudes. Y ahora que has visto cómo funcionan estos principios a escala global, es difícil ignorar la fuerza que hay detrás de aplicar lo espiritual a lo financiero, ¿verdad? Pero hay un detalle aún más importante en esta ecuación, y uno del que casi nadie habla. Algo que diferencia a quienes prosperan con estabilidad de quienes solo se enriquecen por un tiempo. Un error silencioso que muchos cometen al aplicar estos principios en profundidad y que puede sabotear todo tu camino de crecimiento. Y este error silencioso es creer que aplicar un principio mecánicamente es suficiente para sostener la verdadera prosperidad. Muchos ven la tzedaká, por ejemplo, como una fórmula mágica. Doy aquí, recibo allá. Pero el pueblo judío nunca trató esto como un truco o un trato con Dios. Para ellos, prosperar es la consecuencia de un estilo de vida espiritual, ético, profundo y coherente, no de una acción específica y superficial. La diferencia entre quienes experimentan prosperidad de manera estable y quienes solo experimentan picos de riqueza es en la intención, constancia y profundidad con la que se practican estos principios. No tiene sentido donar por miedo, ni por obligación, ni esperando una respuesta inmediata. La ley espiritual requiere alineación entre mente, corazón y actitud. Se trabaja con verdad, con conciencia, con compromiso real. Por eso algunas personas prosperan y permanecen, y otras incluso crecen, pero no se sostienen, porque falta este arraigo en la esencia de las enseñanzas. Falta compromiso con la transformación interna que precede a la abundancia externa. Y mientras eso no suceda, la riqueza puede llegar, pero no se queda, porque no encontró un hogar espiritual dispuesto a apoyarla. Ahora que has llegado hasta aquí, es probable que algo dentro de ti haya empezado a cambiar. Quizás te diste cuenta que la prosperidad que tanto buscas no está solo en lo que haces, sino en la forma en que ves, sientes y te relacionas con el dinero y el propósito de tu existencia. Todo lo que has visto hasta ahora, desde la tzedaká hasta la claridad de propósito, desde la conexión con principios antiguos hasta los errores silenciosos que bloquean la abundancia, ha sido más que contenido. Fue un verdadero paso hacia la transformación financiera y espiritual que mereces experimentar. Y así como esta sabiduría te llegó hoy, puede llegar a más personas cuando interactúas con este video, porque cada me gusta y cada nueva suscripción mantiene viva esta corriente de conocimiento, ampliando una verdad que el mundo necesita redescubrir. Después de todo, la verdadera prosperidad no se trata de acumular, sino de multiplicar lo que es bueno para uno. Y si esto ya te ha impactado, imaginas cuando descubres el principio poco conocido del Talmud que transforma las decisiones ordinarias en resultados extraordinarios. Ese es el tema del siguiente video, y tiene el poder de alinear tu vida financiera con un nivel de sabiduría que pocos conocen, pero que muchos millonarios espirituales viven cada día. Así que déjalo aquí. ¿Por qué? Lo que viene a continuación tiene todo para ser la clave que consolidará este giro que hoy iniciaste. Y cuando ese conocimiento se conecta con la acción, la prosperidad no llega sola, queda.